Hola, hola gente, ¿cómo están? Soy su abogado Tede Yáñez Collado y en esta oportunidad estoy feliz porque ya llevamos un año transmitiendo en Espacio del Grado CL desde el primer video que emitimos sobre la prescripción adquisitiva, en la cual lo puede echar un vistazo en estos videos del canal. Además, tenemos más de 650 suscriptores en la cual lo están acompañando siempre para que puedan orientarse, informarse y tener conocimientos sobre las materias de derecho civil, procesal penal u otras materias que puedan servirles para su examen ordinario o el examen de grado respectivamente. Así que muy agradecido de todos y cada uno de ustedes y esta oportunidad vamos a hablar como tema aniversario uno de los temas que están contemplados en la teoría de la ley, ubicándonos en el derecho civil parte general o derecho civil 1, que es la interpretación de la ley. Un tema muy preguntado en el examen de grado, si que le interesan, sigan en este video para que pueda ver de este tema. Pero antes de verlo, si les gusta el contenido en mi canal Espacio del Grado CL, no olviden suscribirse, dar like y compartir porque es la manera de que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comencemos con este video. Vamos a ver en primer lugar el concepto de la interpretación legal. Tenemos que tener claro que la interpretación legal como concepto es la determinación del verdadero significado, sentido o alcance de la ley en general frente a situaciones jurídicas concretas en que la ley debe aplicarse. Esto de acuerdo a los artículos 19 al 24 del Código Civil. Tenemos que tener claro que la interpretación recae sobre las normas jurídicas en circunstancias que realmente la interpretación de la ley fija o establece las normas legales como consecuencia de la atribución del significado de los enunciados lingüísticos que expresan o comunican el acto normativo que lleva a cabo la autoridad legislativa. Por eso la interpretación es de textos y no de normas, ya que dichos textos se extraerán las normas, ¿ok? Para que lo tengan presente. Y por otro lado se habla del vocablo ley, ya que la ley lo habla en un sentido amplio, es decir, cubre toda clase de leyes, sea la Constitución Política de la República, la Ley Ordinario Común, leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado, etcétera, etcétera. Y podemos excluir de esta mención a los tratados internacionales, ya que éstas tienen un estatuto propio de interpretación en la cual se ve en el derecho internacional público, harina de otro costal. Como fundamento, señala que toda aplicación de una norma, por transparente y clara que ésta sea, implicará una labor intelectual necesaria para la resolución de un caso o situación concreta. Por ende, no es posible aplicar una norma sin interpretarla. Obviamente, por más transparente y clara que sea esa norma, o por más obscura o confusa que sea dicha norma, para la resolución de un caso o situación concreta por parte del juez para aplicar el derecho en cuestión, se debe interpretar esa norma para que tengan sentido y alcance, ¿cierto?, a dicha normativa en cuestión. Entonces, la pregunta que lo hacemos es la siguiente. ¿Dónde se encuentran las normas que regulan la interpretación de la ley? Estas las encontramos en diversas normas del Código Civil. En primer lugar, en la interpretación de la ley propiamente tal de los artículos 19 al 24, que vamos a analizar a continuación. También la interpretación de los contratos en los artículos 1560 al 1566 del mismo cuerpo legal. Y por último, también tenemos la interpretación de las disposiciones testamentarias que están contemplados en los artículos 1056 al 1069 del Código Civil, para que lo tengan presente este punto. Ahora vamos a ver la clasificación de la interpretación de la ley. La interpretación de la ley se clasifica en primer lugar, la interpretación en razón de la gente que la realiza. En segundo lugar, la interpretación desde el punto de vista del resultado. Y por último, la interpretación dependiendo si esta es reglada o no reglada. Y que a continuación vamos a analizar uno a uno esta clasificación en sí. Vamos a analizar la primera clasificación de la interpretación de la ley, que se refiere a la interpretación en razón de la gente que la realiza. En este sentido, hay que clasificarla en primer lugar en una interpretación pública o por vía de autoridad, y que esta a su vez se subclasifica en primer lugar, interpretación legal o auténtica. En segundo lugar, interpretación judicial. Y por último, el tercero, una interpretación administrativa.
Y la otra clasificación en razón de la gente que la realiza es a través de la interpretación privada. Todos estos temas vamos a ver a continuación en este video. En primer lugar vamos a ver la interpretación pública o por vía de autoridad, que es la que desarrolla el legislador en las llamadas leyes interpretativas, o sea, a través de la interpretación legal. También lo efectúan los tribunales de justicia en sus sentencias, a través de la interpretación judicial. Y también la realiza la autoridad administrativa en sus resoluciones y decretos, o sea, a través de la interpretación administrativa. Vamos a analizar en primer lugar la interpretación legal o auténtica. Como concepto, es aquella que de la ley lleva a cabo el propio órgano productor de la ley, o sea, a través del Poder Legislativo, sea que lo haga en el propio texto de la ley interpretada o que lo haga por medio de una nueva ley dictada al efecto, la cual se entiende incorporada en la propia ley interpretada. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la interpretación que hace una ley de otra ley anterior cuyo sentido es oscuro, ambiguo o controvertible. Así la ley interpretativa viene a fijar el verdadero sentido y alcance de la ley interpretada. A esta interpretación se denomina auténtica por provenir del mismo órgano, o sea, del Poder Legislativo, que dictó la ley interpretada. A diferencia de la interpretación judicial, que solo obliga a las partes del juicio en que el tribunal hizo su pronunciamiento, conforme al artículo 3 del Código Civil, la interpretación del legislador posee una obligatoriedad general. La ley interpretativa se entiende incorporada en la interpretada, de acuerdo al artículo 9, inciso 2 del Código Civil. Por tanto, los efectos obligatorios de la ley interpretativa rigen no desde su fecha, sino desde el día en que entró en vigencia la ley interpretada. O sea, la ley interpretativa en realidad es retroactiva porque sus efectos alcanzan a situaciones o relaciones jurídicas surgidas antes de su entrada en vigor. Puede suceder que en un fallo judicial se pronuncie conforme a determinado sentido de una ley, y más tarde una ley declara que el genuino sentido de dicha ley era otro. Pregunta: ¿deberá rectificarse el mencionado fallo? La respuesta es no, porque expresamente así lo dispone el Código Civil, en la cual las leyes interpretativas no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio entre la vigencia de la ley interpretada y la interpretativa, de acuerdo al artículo 9, inciso 2, parte final del Código Civil. En segundo lugar, vamos a ver la interpretación judicial. Esta es la interpretación que lleva a cabo los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional que le está encomendada, en virtud de la cual deben conocer y resolver los casos jurídicamente relevantes que se les sometan en aplicación de las leyes que regulen tales casos. En este sentido, la fuerza obligatoria de la interpretación judicial es muy limitada, pues solo alcanza a los litigantes. Así lo establece el artículo 3, inciso 2 del Código Civil, que dice que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Las excepciones que amplían la fuerza obligatoria de las sentencias a toda sociedad o el mundo, o sea, erga omnes, son los que en cada caso expresamente señala la ley, como el fallo judicial que declara verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo. No solo vale respecto de las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos relativamente a los efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea, de acuerdo al artículo 315 del Código Civil. La interpretación judicial no obliga ni siquiera al mismo juez que falla el conflicto en que hizo la interpretación, que en este sentido puede dicho juez, en casos análogos, interpretar la ley y resolver los otros juicios de una manera diversa. En este sentido, se cita la interpretación que hizo la Corte Suprema del artículo 688 del Código Civil referente a la inscripción especial de herencia, que antes de sentar de manera definitiva dicha interpretación, tuvo que interpretarse esta norma en 5 veces, ¿ya? En 5 formas distintas se tuvo que interpretar
antes que hubiera una interpretación definitiva de dicho artículo 688 del Código Civil. Con todo, hemos señalado que en algunos autores han sostenido que el efecto relativo de las sentencias se limita a su parte resolutiva, pero no a su parte considerativa, en virtud de la garantía de la igualdad ante la ley. En todo caso, y aun cuando es generalmente aceptado que la interpretación de ningún tribunal obliga, ocurre que cuando reiteradamente la Corte Suprema interpreta una disposición legal en el mismo sentido, los tribunales siguen la huella, aunque no tienen obligación alguna de hacerlo. Pero en la práctica, en cierto modo se explica por qué los tribunales que dependen de la Corte Suprema se exponen a que éstas las case, es decir, anule las sentencias. Con todo, no son pocas las veces que las Cortes de Apelaciones se apartan de las interpretaciones del más alto tribunal de la República, e incluso haciendo un giro loable y llegando a adoptarlas. Y según lo que vamos a ver más adelante, en los artículos 19 al 24 del Código Civil establece las reglas de la interpretación en las cuales deben ceñirse a su labor hermenéutica. O sea, en el sentido de interpretar cada una de estas normas. ¿Ya? Por otra parte, la interpretación administrativa es la que realiza determinados órganos y servicios públicos que cumplen funciones fiscalizadoras de diversa naturaleza, tales como la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección de Trabajo, las superintendencias, etc. Y suele ella expresarse en dictámenes que tienen por finalidad hacer la aplicación de normas legales que rigen en el ámbito de la competencia del respectivo órgano o servicio. A este respecto, cabe agregar que reiteradamente los tribunales de justicia han declarado que las interpretaciones que hacen los organismos administrativos a través de sus dictámenes o circulares no obligan en cuanto a sus conclusiones a los jueces. Y si estos consideran que dichas conclusiones se apartan de la ley o la interpretan erróneamente, pueden dar a las normas jurídicas otra inteligencia y arribar a conclusiones distintas. Ahora, respecto de la interpretación privada o doctrinal, es la que lleva a cabo los propios sujetos del derecho, como los juristas y los abogados. Esta interpretación se manifiesta en los tratados, en las revistas jurídicas, en las cátedras y en la práctica profesional. Esta interpretación no tiene fuerza obligatoria alguna, pues como hemos visto, la doctrina no es fuente formal del derecho. Sin embargo, la doctrina y sus interpretaciones constituyen una fuente material y su valor dependerá del prestigio del intérprete y la solidez de sus fundamentos y argumentos en que se sustenta. La doctrina como fuente material se desarrolla de manera libre y no se detiene a enfocar cuestiones aisladas, sino examina los problemas con amplitud. Por eso presta grandes servicios al desarrollo y a la evolución del derecho, que orienta e inspira a los jueces y también a los legisladores. Ahora, como segunda clasificación de la interpretación de la ley, tenemos que ver la interpretación desde el punto de vista del resultado. Y en este sentido hay que clasificarlos en primer lugar como una interpretación estricta o declarativa. En segundo lugar, una interpretación extensiva. Y por último, en una interpretación restrictiva, en la cual estos temas los vamos a ver a continuación. Ahora vamos a hablar en primer lugar sobre la interpretación estricta o declarativa. Como concepto, es aquella que una vez interpretado el texto legal, nos lleva a la conclusión que el texto legal interpretado debe ser únicamente aplicado a los casos que él expresamente menciona, sin extender, por tanto, la aplicación del texto a más casos de lo que se contempla y sin restringirlo tampoco a menos casos. En otras palabras, es reconocer que la fórmula o términos literales coinciden exactamente con el pensamiento legislativo, es decir, que lo exterioriza con fidelidad y acierto. ¿Ya? Eso se refiere en cuanto a la interpretación estricta o declarativa. Y de este modo, esta interpretación estricta, la ley solo la aplicará a todos los casos que expresen sus términos, ni más ni menos, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ahora, en cuanto a la interpretación extensiva, es aquella en la que como resultado de la misma se concluye que la ley interpretada debe aplicarse a más casos o situaciones
de las que ella expresamente menciona. Esto quiere decir que hay que comprobar que expresen menos de lo que fue querido. ¿Ya? En este sentido, la interpretación extensiva dice que la ley se aplicará a más número de casos que lo que parecen comprender en términos literales de la ley. ¿Ya? Y por último, en cuanto a la interpretación restrictiva, es aquella en la que como resultado de la misma se concluye que la ley interpretada debe aplicarse a menos casos o situaciones de las que ella expresamente menciona. O sea, es comprobar que expresan más de lo que fue pretendido por el legislador. Entonces, en este punto no se extenderá la aplicación de la ley a un caso que, considerando las palabras literales de la ley, pareciera estar comprendiéndose a la misma. ¿Ya? Eso en cuanto a la interpretación restrictiva. Por lo tanto, y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, el artículo 23 del Código Civil se va a inclinar por la primera de estas tres modalidades de la interpretación. O sea, en este sentido, se va a llevar a cabo con la interpretación estricta. ¿Ya? Con esa se va a predominar en este punto el Código Civil. Ahora vamos a ver la tercera y última clasificación de la interpretación de la ley, que se refiere a la interpretación dependiendo si es reglada o no reglada. Y vamos a ver en primer lugar que la interpretación reglada es aquella que en cuanto al método que debe seguir el intérprete para esclarecer o establecer el o los significados de las normas legales interpretadas se encuentran normadas dentro del respectivo ordenamiento jurídico. Y un ejemplo de esta se encuentra en el título preliminar del Código Civil. ¿Ya? Un ejemplo claro sobre este punto. Por otro lado, tenemos la interpretación no reglada, que es aquella que no se encuentra normada por el ordenamiento jurídico de que se trate, de modo que el intérprete de la ley puede llevar a cabo la atribución de tal significado de una manera más libre que la interpretación reglada. Entonces, en nuestra legislación se aplica lo primero, que es la interpretación reglada. En cambio, en el sistema francés y en el sistema alemán, respectivamente, se aplica lo último, o sea, el sistema no reglado, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ahora vamos a entrar en lo que es los elementos de la interpretación. En los elementos de la interpretación, tenemos que ver que los jueces tienen una serie de normas esenciales para la interpretación de las leyes, en las cuales están contenidos en el párrafo cuarto del título preliminar del Código Civil, artículos 19 al 24 del mismo cuerpo legal. Las normas de interpretación de la ley del Código Civil no son meros consejos que son dados al juez, sino son criterios obligatorios que deben seguir para desentrañar la voluntad de la ley. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico rige un sistema reglado de interpretación, ¿ya? De acuerdo a lo que conversamos anteriormente. Entonces, en este sentido, el Código Civil establece los elementos de la interpretación y las reglas que deben ser consideradas por el intérprete, y en las cuales son las siguientes. Número 1, tenemos un elemento gramatical. En segundo lugar, tenemos un elemento lógico. En tercer lugar, un elemento histórico. En cuarto lugar, un elemento teleológico. En quinto lugar, un elemento sistemático. Y por último, el artículo 24 del Código Civil, que se refiere al espíritu general de la legislación y de la equidad natural, en la cual vamos a analizar a continuación. Ahora vamos a hablar del primer elemento, que es el elemento gramatical. El elemento gramatical es aquel que permite establecer el o los posibles sentidos y alcances de la ley, atendiendo para ellos el tenor de las palabras de la ley. Esto significa interpretar al tenor de las frases y términos que ha sido válido el legislador para expresar y comunicar su pensamiento normativo. Este método parte de la base que la ley es una manifestación de la voluntad e intención por parte del legislador. Y como estas normas se escrituran, la mejor manera para llegar a determinar tal voluntad e intención de su creador es por medio de las palabras, las que éstas sean válidas al momento de producir tal ley. Entonces, en este sentido, tenemos que tener claro dos puntos de vista muy importantes respecto al elemento gramatical. El primer punto es referente al artículo 20 del Código Civil, que establece que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador la haya definido expresamente para ciertas materias, se le dará un significado legal.
De esta disposición resulta que tratándose de palabras no definidas expresamente por el legislador, además, siempre que no sean técnicas, el legislador empleará su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras. Y el segundo punto es de acuerdo al artículo 21 del mismo cuerpo legal, referente a las palabras técnicas de una ciencia o arte, y al efecto dispone que se tomarán en el sentido que le den lo que profesa la misma ciencia o arte, salvo que aparezcan claramente que han tomado un sentido diverso. Por ejemplo, si una disposición legal alude a la concepción de las criaturas humanas, debemos darle a la voz concepción el significado que le atribuye el término biológico. Y ahí tenemos un significado técnico de esas palabras. Y ahí con ello conlleva al elemento gramatical. Si una palabra técnica aparece tomada claramente en la ley en un sentido diverso de lo que atribuyen, de lo que profesa la respectiva ciencia o el arte correspondiente, es claro que habrá que atenerse a la inteligencia que a dicha expresión le confiere al legislador. Por ejemplo, el Código Civil se refiere en múltiples ocasiones al demente, para designar a un enfermo mental que por la gravedad de su trastorno psíquico, cualquiera que sea esta, debe estimarse incapaz e inimputable. Y así habremos de entenderlo todos, aunque la psiquiatría le dé la palabra en cuestión otro significado o la declare hoy totalmente obsoleta. Ahora vamos a hablar del segundo elemento, que es el elemento lógico. El elemento lógico es aquel que para establecer el o los posibles sentidos y alcances de una ley se vale del análisis intelectual. Este elemento está contenido principalmente en el artículo 22, inciso primero del Código Civil, que establece que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Por contexto en general se entiende el conjunto del texto que rodea una frase citada y que depende de la verdadera significación de esta. Esta norma se funda en que todas las partes de una ley forman una unidad y responden a una misma intención o espíritu. Y es natural entonces que guarden armonía y no contradicción. Por lo tanto, si en un artículo de una determinada ley cierta expresión puede ser tomada en dos sentidos y en todos los demás artículos se considera uno de dichos sentidos, a la expresión ambigua habrá que atribuirle este sentido que demuestre ser el de la voluntad de la ley. En relación a este elemento lógico de interpretación, cabe asimismo recordar lo dispuesto en el artículo 13 del Código Civil que consagra el principio de la especialidad frente a la antinomía que le dé un mismo cuerpo legal, o sea, que le dé un aspecto general a la norma, al señalar que las disposiciones de la ley relativas a cosas o negocios particulares siempre van a prevalecer sobre las disposiciones generales de la misma ley cuando entre las unas y las otras hubiere oposición. ¿Qué quiere decir con esto? Que este principio de la especialidad, siempre va a prevalecer por sobre las normas generales. Ahora vamos a hablar del tercer elemento, que es el elemento histórico. El elemento histórico es aquel que permite establecer el o los sentidos o alcances posibles de una ley, atendiendo para ello a la historia del texto legal que se trata de interpretar. ¿Ya? Lo anterior vale como un elemento histórico en el sentido estricto, ya que en un sentido amplio también tendremos que considerar dentro de esta interpretación las circunstancias políticas, económicas, sociales y de cualquier otro orden que haya existido al momento de la aprobación de la ley y que pueda haber influido en el contenido objeto de la misma. Al efecto, el artículo 19, inciso segundo del Código Civil dispone que para interpretar la ley es posible recurrir a la intención o espíritu de la ley, claramente manifestada en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. La historia fidedigna de la ley la constituye las circunstancias existentes a la época de elaborarse el proyecto de ella. El texto de este proyecto envía al Congreso Nacional, el mensaje del Ejecutivo que lo acompaña, la acta de las comisiones parlamentarias que examinan e informan el proyecto, las explicaciones y discusiones habidas entre ambas cámaras hasta su aprobación. Cuando el proyecto, antes de ser presentado al Congreso Nacional, ha sido elaborado por un hombre o por una comisión de especialistas, también, por cierto, forman parte de la historia fidedigna de la ley. Todas las opiniones forman parte de estas, de los autores en las cuales se deja constancia en actas oficiales.
Si bien se ha discutido del tema, en nuestro concepto la historia fidedigna de la ley no es la voluntad subjetiva del legislador, sino que trata más bien de un concepto de carácter objetivo. Ahora vamos a hablar del elemento teleológico. Este elemento teleológico es aquel que permite establecer el o los posibles sentidos y alcances de una ley atendiendo al fin de esta, o sea, a los determinados objetivos que se buscó conseguir por medio de su establecimiento. En este sentido, el artículo 19 del Código Civil establece en su inciso primero que cuando el sentido de la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, agregándose en el inciso segundo que, pero bien se puede para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestada en ella misma. Entonces, una ley puede ser gramaticalmente perfecta, y sin embargo su sentido jurídico puede ser ambiguo, oscuro y contradictorio. En simples palabras, el intérprete, debe fijar en primer lugar el claro sentido de la norma, sin estar obligado a ceñirse estrictamente a su tenor literal. Y esto se ve reafirmado por el artículo 22 del Código Civil al decir al contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, y también del artículo 23 del mismo cuerpo legal que insiste que la extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido. De este modo, el Código Civil existe una perfecta concordancia en las diversas reglas de la interpretación jurídica. En materia de interpretación de la ley, prima su sentido por sobre las palabras. Artículo 19 del mismo cuerpo legal. En lo que toca a la interpretación de los contratos, prima la intención claramente conocida por los contratantes por sobre el tenor literal de las palabras, de acuerdo al artículo 1560 del Código Civil. Y finalmente, en lo que respecta a la interpretación de los testamentos, prevalece la voluntad del testador por sobre las palabras que hubieran empleado. Artículo 1069 del mismo cuerpo legal. Entonces, para buscar el sentido de la ley, puede considerarse su razón o espíritu, es decir, realizar una interpretación teológica buscando la finalidad de la ley o la ratio iuris. Esta intención o espíritu de la finalidad de la ley es un concepto de carácter objetivo, por lo que debe buscarse la finalidad manifestada claramente en la propia ley, sin que tenga cabida el subjetismo de buscar una supuesta voluntad del legislador, estableciéndose así de acuerdo al artículo 19 del Código Civil. Ahora vamos a hablar del elemento sistemático. Es aquel que consiste en establecer el o posibles sentidos del alcance de una ley, atendiendo ahora a las conexiones que la ley de que trata de interpretar pueda guardar con la totalidad del ordenamiento jurídico del cual forma parte, incluidos los principios generales del derecho, y no solo con otras leyes que versen sobre la misma materia de la ley interpretada. La verdad es que no tiene grandes diferencias con el elemento lógico, ya que se trataría de un grado más avanzado de este. La base en que se ajusta este elemento se encuentra en que la ley interpretada forma también un conjunto con las normas de todo el ordenamiento jurídico, que de manera que estas normas de esta ley deben interpretarse en relación con las normas de todas las demás leyes de dicho ordenamiento. Entonces, en este sentido, la encontramos consagrados en el artículo 22, inciso segundo del Código Civil, que dispone que los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. En relación al elemento sistemático de esta interpretación, cabe asimismo recordar lo dispuesto en el artículo 4 del Código Civil, que consagra el principio de la especialidad frente a la antinomía que se dé entre dos cuerpos legales, al señalar que las disposiciones contenidas en los códigos de comercio, de minería, de ejército y armada y demás especiales se aplicarán con preferencia a las del Código Civil. Ahora, por último elemento, vamos a hablar del espíritu general de la legislación y de la equidad natural. El artículo 24 del Código Civil establece que en los casos al que no pudieran aplicarse las reglas de la interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo más conforme parezca al espíritu general de la legislación y de la equidad natural. Entonces, en este sentido, tenemos que tener claro que, en primer lugar,
El espíritu general de la legislación se encuentra implícito dentro del elemento sistemático. Es lo que hemos denominado como principios generales del derecho que integran e informan a todo el ordenamiento jurídico y cuya función interpretativa se encuentra expresamente reconocido en el precepto del análisis en cuestión. Por otro lado, encontramos la equidad, en la cual se entiende por tal el sentimiento seguro y espontáneo de lo justo e injusto, y que deriva de la sola naturaleza humana. Acá nos estamos remitiendo al análisis que de la norma hicimos en cuanto a la fuente del derecho, sin perjuicio de recordar que ella consiste en la consideración de un caso particular para darle una solución justa y prudente en atención a las circunstancias especiales. Entonces, en este sentido, los principios generales del derecho o el espíritu general de la legislación, como en la equidad, tiene un simple sentido restrictivo. Número 1. Solo podrán entrar estos cuando no sea posible aplicar la regla de los artículos anteriores. Número 2. Solo para interpretar pasajes obscuros o contradictorios. Y 3. Adjudica a estas fuentes supletorias del derecho unas denominaciones que limitan la conceptualización que puede hacerse en las mismas. Por último, vamos a hablar de las reglas prácticas de interpretación bajo el alero de la pregunta: ¿qué son las reglas prácticas de interpretación? En este sentido, son una serie de aforismos jurídicos formados en la práctica del ejercicio profesional y que son utilizados para ilustrar el criterio del juez que falla un litigio. Para efectos de este video, solamente vamos a mencionar algunos. En un próximo video, lo vamos a hablar en mayor detalle y con mayor estudio, si ustedes lo desean. Entonces, para mencionar algunos, tenemos en primer lugar: donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. En segundo lugar, en cuanto a lo que dice de unos, se excluye de otros. En tercer lugar, otro aforismo es: quien lo puede lo más, puede lo menos. Otro aforismo común es: al que le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más. Y por último, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ya, amigos y amigas, gracias por ver este video especial aniversario número 1 del Espacio al Grado CL, y espero que este programa o este canal de internet dure por mucho tiempo más. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la manera que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Muchas gracias por todos los suscriptores de este canal y los vemos hasta la próxima. Cuídense, bendiciones. Chao, chao.